Voces que forman parte de la noticia. El drama de la migración está envolviendo a muchos latinoamericanos, pero de manera especial envuelve a los ecuatorianos, quienes siguen intentando llegar hacia los Estados Unidos por diversas vías. Hemos reportado en este mismo espacio de información cómo miles de ecuatorianos buscan a través del Darién llegar hasta Estados Unidos. Pero hay otros, como nuestra invitada en esta hora, que han preferido llegar a través de México y cruzar por una de las zonas más complicadas y más duras en su intento de obtener nuevas esperanzas de crecimiento económico y sueños de vida también en los Estados Unidos. Para eso hemos invitado hoy a Madeleine. Ella es una de las cientos de migrantes que ha tenido que ser deportada en las últimas horas debido a las situaciones que ha enfrentado en los Estados Unidos. Madeleine, buenos días, bienvenida. Buenos días. Nuestra primera pregunta hoy es si nos puede contar un poco cuánto duró la travesía desde Ecuador hasta llegar al punto y luego qué ocurrió cuando pudieron estar en suelo norteamericano. A ver, duré desde el 17 hasta el 2 de mayo, que el 2 de mayo fue que me cogió la migra americana. Del 17 al 2 de mayo. ¿Esos días usted estuvo en qué punto? Estuve de aquí de Ecuador, viajé a Panamá en avión. ¿Y luego cómo continuó la Ya travesía? empezó la travesía caminando, en bus, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos, pero me deportaron. Madeleine, esa travesía fue a pie, en carros, ¿cómo se dio? Si nos puede contar un poco más en detalle, ¿caminaban cuánto tiempo? Luego tomaban carros, ¿cómo funcionaba? ¿Dónde dormía? Cuando llegué a Panamá, obviamente me quedé en el hotel como dos días. Y de ahí ya empecé la travesía de Costa Rica a Nicaragua, que fue la hora más horrible de mi vida. Me ahogaba, era un solazo. ¿Por dónde caminaban? Era como ¿Por una zonas? chica que estaba ahí, éramos las dos únicas mujeres. Y tú a lo que vas caminando, porque era como una mini selva que le llaman los naranjales. Entonces a lo que vas caminando, tú miras para atrás y ves harta gente, así hartas, y pero acá eran puros hombres, qué sé yo, como 1000 personas, y uno se asusta. O sea, yo decía, ¿a qué hora me cogen, me violan, me tiran a los matorrales? Yo decía, sí, y de lo que uno se desespera va caminando más rápido, pero lo que tú caminas del sol te agitas y te empiezas a ahogar. Y a mí me pasó eso, me empecé a ahogar, vomitaba, horrible, fue la peor hora de mi vida. ¿Y el clima que los acompañaba era sol, era humedad como la que en Guayaquil tenemos regular? Era súper sol, por eso te digo, me ahogaba, no aguantaba, me estaba dando como insolación. Y de lo que iba enchumpada, iba súper abrigada, no me acompañó como quien dice, la suerte como para caminar rápido y seguir, ¿no? A mí yo me ahogaba, me empecé a ahogar. ¿Quiénes los dirigían, Madeleine? ¿Quiénes eran los que encabezaban el grupo, los que decían por aquí tenemos que ir? ¿Cómo funcionaba eso? No, ahí no había grupo ni guías ni nada. Lo que yo hacía era seguir a la gente. Por donde ellos se iban, ahí yo seguía a la gente, y el taxista te lleva, o sea, te lleva a la frontera de Costa Rica, de Costa Rica ya para entrar a Nicaragua. Entonces ahí te metes por los naranjales, que como te digo, es una mini selva que dura, el que camina rápido dura 1 hora, el que no camina rápido obviamente se demora más, como 2 horas. Y como que yo caminé rápido porque tenía miedo que me cojan, me hagan algo y me ahogaba. Luego fue complicado, como usted nos cuenta. ¿Resultó un poco más llevadero el tramo hasta llegar a la frontera con Estados Unidos, o dónde se complicó más? No, se me complicó en México, eso fue horrible. Por eso yo recomiendo a la gente que me está escuchando que no viaje con niños. De ahí llegué a Nicaragua. En Nicaragua me cobraron 150 el salvoconducto. La gente que no tenía la volvían a regresar, pero yo ya no daba, yo no me iba a regresar todo eso. Entonces, como cargaba dinero, lo pagué.
De ahí me quedé durmiendo ahí en el consulado de Nicaragua, en una, así como una, ¿cómo te explico? Así como campo, era como campo, y tú veías las serpientes pasar ahí en los montes, en unos huecos, era como zanja eso. Madeleine, Ronald Córdoba la saluda. Avanzando un poquito más, avanzando ya, llegando a México, el tramo de México es mucho más largo que todo Centroamérica, ¿no? Eso la tiene que haber pasado muy complicada. En honor al tiempo, cuando ya logra pasar a México, ¿y qué peripecias tiene que vivir a lo largo de todo México hasta llegar a la frontera con Estados Unidos? Cuando me crucé Guatemala a México, tuve que cruzar un puente súper largo donde habían tablas que tú pasabas y estabas a punto de caerte. Abajo habían caimanes con la boca abierta. Eso fue horrible. De ahí pasé el río Suachi en una balsa, que así mismo, yo tengo videos y todo, habían caimanes pequeñitos que se veían en el video. De ahí ya pasé a México. El tramo más feo es que los choferes mismos que de los buses, ellos están encabezados, están como contratados por el cartel mismo de ahí. Entonces ellos son los que dan la voz y te dicen, ¿sabes qué? Mira, esta persona tiene plata, esta persona esto. A mí me pasó en Ciudad México, ya cuando iba viajando para San Luis del Río Colorado, un policía estatal de México me toca el rosario que me dio mi papá, lo tenía en el cuello, y me toca las chichis y me dice, ¿cuánto tienes? Y yo le dije, no tengo dinero. Me dice, no, pero es que aquí pedimos 5,000 pesos. 5,000 pesos es como $100, algo así. Entonces yo no tenía, solo tenía 620 pesos. Le dije que los cogiera y él me dice, no, entonces te vas atrás a mamarle a mi amigo. Entonces yo ahí cogí, Dios, yo miré a todos los lados y salí corriendo un bus que ni siquiera era mío. Entonces en ese bus el señor trató de calmarme y todo. De ahí me bajé de ese bus, corrí a mi bus y una mexicana me dice que no les haga caso, que no tienen por qué darle dinero, porque ellos no tienen por qué pedir, que ustedes para eso emigran porque no tienen dinero. Entonces, como la mexicana empezó a decir eso, la policía estatal cogió y la esposó. Entonces la mexicana empezó a decir que era mujer de un policía, hasta que la soltaron. Cuando usted llegó a Gracias. Estados Unidos, cuando usted ya llegó a la frontera con Estados Unidos y cruzó, ¿qué ocurrió? ¿Se entregó a la policía de migración americana? Claro, sí, ahí en el río San Luis, ya para llegar a San Luis me cogió el cartel, una mujer me metió al baño, me revisó toda, me quitó $200 y ahí ya llegué. A lo que llego me entrego y duré 10 días detenida. A lo que duro 10 días detenida, eso es un congelador, te mueres ahí adentro, no aguantas. Solo te dan de comer papitas, un burrito, un jugo natura, pero súper chiquito, no igual a los de aquí. Y esas papitas de 25 centavos. El trato es horrible. A mí me llevaron esposada las manos, la barriga y las piernas. A todos los que los trasladan los llevan esposados. Porque yo fui a dar a Arizona. Y de Arizona me trasladaron a Texas y todos nos esposaban así como peores delincuentes, cuando no somos delincuentes sino migrantes. ¿Qué le dijo la policía de migración ya al cierre de ese encierro? ¿Cómo le informaron que iba a regresar a territorio ecuatoriano? No nos informaron. Yo llorándole le dije a un policía, a un oficial, a un agente, porque allá se les dice agente, le dije que por favor me dijera la verdad, que si me iban a deportar ya para que la ilusión ya no esté ahí. Y él me dijo que por orden del presidente de aquí de Ecuador, todo ecuatoriano que pisara la frontera o que pisara tierra americana sea deportado. Entonces por ese lado de Arizona nadie, fueron como 6 aviones deportados, solo ecuatorianos. 6 aviones de ecuatorianos deportados. Sí, todos y esposados, las manos, la barriga y los pies. Okay, y usted permaneció esposada de cintura, manos y pie a lo largo de todo el vuelo, o cuando subió al avión ya le sacaron las esposas? Todo el vuelo, desde que subimos al avión. Y cuando subimos al avión fue 1 hora que esperamos ahí hasta que pongan combustible y todo. De ahí paramos en El Salvador, así mismo, esposados. Y cuando comíamos los burritos esos que daban, bueno, yo no comía burrito, comía papa y natura nada más.
y pasábamos esposados. Al menos yo me tenían durísimo las esposas. Le dije que hagan el favor de soltármelas y no me lo soltaban. Yo llegué con marcas en las manos. Ese avión que usted viajó desde Estados Unidos, desde Texas, a Ecuador, a Guayaquil, ¿ese avión es un avión del gobierno ecuatoriano o es un avión del gobierno norteamericano? Norteamericano, es del gobierno norteamericano. Cuando llegamos aquí a la migración de aquí, ellos no nos dejaban parar. Entonces todos empezaron a decirle ya, que nos saquen las esposas porque nos dolía. Y ahí nos sacaron las esposas. O sea, ellos nos las sacan dentro del avión para que abajo no vean que nos tenían esposadas. Madeleine, siendo esta una travesía tan complicada, usted hace un rato dijo que no recomienda a nadie que viaje con niños. Entendemos que usted vio estos casos de gente que viajaba con niños, ¿correcto? Claro, escuché varias historias de gente cómo cruza la selva, cómo las violan, a las niñitas le meten los deditos abajo para buscar el dinero. Entonces yo no recomiendo por la selva. El papá de mi hijo pasó por la selva, eso fue horrible. Entonces por la selva no lo recomiendo. Y como yo viajé tampoco lo recomiendo porque los carteles se llevan a las personas, o sea, se las llevan, las que no tienen dinero se las secuestran o se llevan a los niños. Y como te digo, es el mismo chofer, las mismas donde las mismas estanquillas ahí donde tú compras el pasaje, ellos, todo eso ya es como una cadena, todos ellos se pasan la voz. Entonces yo no recomiendo que viajen con niños. Madeleine. Incluso el trauma, porque todos van a ir esposados y habían niños que en el avión, habían chicos adolescentes de 14 años que temblaban de ver a sus papás esposados. Madeleine, ¿usted está dispuesta a intentar otra vez poder llegar hacia los Estados Unidos? Sí quisiera intentarlo, estoy en eso, pero con el código ahora que pusieron y con nuestro presidente que ha dado la orden de que ningún ecuatoriano pise tierra americana, está complicado, pero sí quiero volver a intentar. Madeleine, queremos agradecerle estos minutos que nos ha concedido y la oportunidad sobre todo de contarnos sinceramente su historia. Entendemos que es una travesía muy complicada y evidentemente trae algunas afectaciones y usted ha sido capaz hoy de brindarnos estos minutos y poder contarnos y también aconsejar a algunos sobre la necesidad de poder decir no ante algunas propuestas en determinadas travesías. Era Madeleine, así le llamamos hoy a nuestra invitada, una migrante deportada que llegó hace pocas horas desde los Estados Unidos luego de pasar semanas. El trayecto que inició en Ecuador, pasó por Panamá, cruzó todo Centroamérica hasta llegar en la frontera con Texas y finalmente entrar en manos de la policía. Son las 8 de la mañana y 25 minutos.